em, me tomé la libertad de escoger este tema porque quisiera presentarles esta modalidad interdisciplinaria que está empezando, que es la neurocardiología. Diría yo empezando entre comillas, y cómo el radiólogo hace pues su papel en esto. Nuevamente felicidades por este congreso, la verdad sé lo que es la organización del congreso y todo lo que conlleva, así que ánimo al comité y felicidades nuevamente. Y les voy a empezar dándoles un caso que tal vez los que hacemos emergencia nos hemos topado alguna vez. Una paciente de 53 años sin ningún antecedente llega a la emergencia con síncope a repetición en un periodo de una hora, de un día, perdón. Y al examen físico del cuestionario sin dolor precordial, sin disnea, sin ningún antecedente de importancia. El ecocardiograma es normal en la emergencia, la tomografía y el Doppler normal. Entonces viene en la emergencia, le avisan al cardiólogo, por él no hay nada que hacer, ¿verdad? Es un estudio que él le manda al inicio, está normal. Entonces llaman al neurólogo, tampoco tiene algo positivo para él. Entonces, ¿qué hace el radiólogo en la emergencia? Se queda viendo las imágenes y dice, bueno, ¿y entonces qué está pasando aquí? Por cierto, esa es la representación según Copilot de mi persona en modo anime. Así que si alguien quiere hacerlo, pues lo puede pedir en Copilot. Entonces, en el caso de esta patología, una lipotimia, ¿qué vino primero? El, la gallina o el huevo, como dicen, ¿verdad? ¿Fue el cerebro el causante de esto o pues el corazón? Entonces, como bien sabemos, hay causas cerebrales o neurogénicas, en este caso la gallina o el gallo, que representa el cerebro en este ejercicio chistoso, digamos. Vemos que hay un reflejo neurocardiogénico llamado síncope vasovagal, es lo más común que ocurre, es benigno y no requiere tratamiento. Ocurre usualmente en jóvenes, pero puede ocurrir a cualquier edad y hace una disregulación de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Esto es una respuesta exagerada del sistema nervioso autónomo que causa los cambios de presión arterial súbita y reduciendo el flujo sanguíneo cerebral. Esto por el reflejo varoreceptor que pues conocemos que provoca esa comunicación mediante el nervio vago y glosofaringio. Y estos cambios varoreceptores pues provocan este cambio. Y la causa cardíaca, en este caso pues el huevito, ¿verdad? Es usualmente por una bradicardia o inclusive con arritmias. Esto puede hacer que requiera tratamiento, más si causan una manifestación a un órgano, ya sea al corazón o inclusive tromboembolia pulmonar. Eh, Esto usualmente condicionan a fallo cardíaco cuando son pacientes de mayor edad y pues pueden también tener reflejos neurológicos, como en el reflejo de Betzold-Jarisch. Entonces, vemos que existe una unión o un eje o axis neurocardíaco. Esto vemos que usualmente está influenciado por un factor estresante eh, que provoca cambios no solo en la función, en la fisiología, sino también a cambios morfológicos del corazón e inclusive la vasculatura con la presión arterial. Y este eje cardíaco la tenemos desde el nacimiento y la primera manifestación que la vemos es en el útero. Son los llamados, no sé si se acuerdan cuando pasamos a ginecología, hacíamos las llamadas evaluaciones con el tocómetro, ¿verdad? Para ver las contracciones en pacientes embarazadas y las llamadas desaceleraciones tempranas, que son las fisiológicas. Y esta la variación de la frecuencia cardíaca ante la compresión de la cabeza por la contracción uterina. Y las tardías
que son las que provocan una hipoxia, que generan una respuesta a los quimioreceptores por una vasoconstricción extensa y puede causar encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, esto es patológica y hay que resolver el embarazo de inmediato. Pero esto es lo que vemos desde pequeños, ¿verdad? Entonces, todos pasamos por eso alguna vez y la respuesta ante la compresión del cráneo, pues genera cambios de la frecuencia. Entonces, es una respuesta ante el estrés. Entonces, se han demostrado distintos desórdenes, los hemos visto en patología, como en la práctica, cómo están muy interrelacionados. Este eje neurocardíaco, no creo que haya otros órganos que trabajen tan en conjunto y que causen tanto daño al cuerpo como este desarrollo de patologías neurocardíacas, y entre las cuales pues están algunas de estas. Vamos a ver ejemplos de esto en la charla. eh, Puede haber embolias, el fenómeno de encefalopatía posterior reversible, hemorragias hipertensivas, inclusive patologías congénitas como patologías coronarias o aórticas, ¿verdad? Como la coartación, comunicaciones interatriales o interventriculares, y también desorden propio del cerebro que pueden afectar el corazón, el de Takotsubo. Las epilepsias como tal, vamos a ver que pueden ser o pueden lesionar al corazón, traumatismos, meningitis, el síndrome de muerte súbita y algunos trastornos psiquiátricos. Esto es recién en un paper de American Journal American Heart Association, donde demuestra la asociación de estas patologías, como inclusive la demencia puede estar asociado a cambios de fibrilación atrial, por ejemplo, muerte súbita, síndrome de Takotsubo, de los cuales vamos a hablar un poco de estos, pero esto es un área de desarrollo actualmente, y la mayoría que está estudiando eso, ya sea por la rama neurológica o cardiovascular, las están estudiando, pero ya se está haciendo una nueva modalidad que es la neurocardiología, y es la que les quiero presentar. Desde hace tiempo se conocía el cuerpo, en el cuerpo el eje y el control al cerebro desde 1822. Walter Cannon describió por primera vez un caso de muerte súbita llamado muerte de vudú, que fue establecida por miedo, sin ninguna otra causa fisiológica o patológica. Y en el año 85, Natelson describió el término por primera vez en un artículo llamado Neurocardiología, donde evaluaba todos estos comportamientos, trastornos neurológicos y cardiológicos, y su relación entre estos. Se definió desde esa vez el concepto del eje neurocardíaco o el axis neurocardíaco, y también qué áreas del cerebro están en relación. Esta es el network o la red cerebral autonómica. Entonces, lo que vemos aquí abajo, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, esto lo presentó desde el 85, lo propuso como un área interdisciplinaria desde el 80, y han habido varios estudios, de los cuales rescato este de Oppenheimer en el 90, donde fue por primera vez en un modelo de rata que la estimulación hacia la corteza insular de rata provocaba cambios en la frecuencia cardíaca. Es a la organización cronotrópica cardíaca. Entonces se descubrió por primera vez en un área fuera del tallo cerebral, o sea, en un área de la corteza, cómo esta puede influir a el corazón. Y me puse a la tarea de buscar algunas conferencias que se han hecho actualmente en varios años, y ya por muchos años anualmente se siguen haciendo este tipo de simposios. El World Stroke Organization también tiene una iniciativa, la lanzó el año pasado, si no estoy mal, donde hacía la iniciativa global del corazón y cerebro, debido a que muchas patologías cardíacas guardan íntima relación en cuanto a factores de riesgo para desarrollo de eventos cerebrovasculares. Recientemente este congreso y una sesión de neurocardiología, viendo estos tipos de interacciones. Entonces,
Hay ciertos hospitales inclusive que tienen clínicas especializadas de neurocardiología, donde los mismos cardiólogos pueden realizar procedimientos de eventos cerebrovasculares, así como coronarios. Eh, Varias instituciones como Harvard han hecho esta investigación y me llamó mucho la atención que en el Hospital Pediátrico de Cleveland Clinic hay una clínica neurocardíaca y a qué corresponde. Todos los niños que nacen con una cardiopatía congénita se le entran en esta clínica y hacen un seguimiento por tu niñez para ver si no puede desarrollar alteración del desarrollo neurológico, inclusive no relación con patología como trastorno de déficit de atención, así como otros trastornos, pues, strokes, como inclusive epilepsias. Entonces, no están tan alejados de lo que puede dar en relación y se están haciendo muchos esfuerzos para prevenirlo. Pues aquí también en un hospital mandaron el paper para ver la experiencia que tuvieron en entrenamiento de neurocardio como tal. Y en fin, ¿verdad? Entonces estos recientes del 2024, como el Journal de la American Heart Association, pues ya está haciendo más énfasis por el interés entre neurólogos y cardiólogos por esta nueva especialidad, dentro de los cuales se ha estudiado mucho el efecto de las emociones, cómo estas pueden afectar en la desestabilización del eje, tanto en el cerebro como en el corazón. No se sabe exactamente qué, pero sí se sabe que ya hay alteración electrofisiológica eh, y eh, ante un estrés no solo agudo, sino que crónico, puede haber cambios del endotelio vascular, a la formación de aterosclerosis, resistencia a la insulina y aumento de la incidencia de arritmias. ¿Esto es por qué? El estrés crónico provoca una reacción de lucha de vida o flight or flight response, que esta es un remanente de la antigüedad teníamos nosotros en cuanto a venía un tigre de Bengala, un mamut que nos quería atacar. Nuestra respuesta en el cuerpo era de huida o lucha. Sin embargo, ahora nosotros desarrollamos esta misma respuesta ante tráfico, por ejemplo, o ante algún estrés emocional, ¿verdad? Sin embargo, estas respuestas continúan en el cuerpo y si ese estrés se continúa, puede dar cambios fisiológicos negativos. Les voy a contar esta historia en la antigüedad. No me voy a detener a leer todo esto, pero está en Plutarco, la escribió en Vidas Paralelas. La historia del hijo de Seleuco, que se llamaba Antíoco, que tuvo el llamado mal de amores, y el médico en ese tiempo, eh, Erasístrato, fue el que pues detectó que lo que tenía era mal de amores. Lo curioso es que no sabía a quién era la que le causaba eso. Resulta que era a la madrastra de él que era enamorado. Entonces, al ser esto, el médico Erasístrato le dijo: sé quién es, qué está pasando y está enamorado de mi mujer, dijo él. Y el rey se puso: ¿cómo es posible? Entonces, divórciate de tu mujer porque tienes que salvar a mi hijo. Entonces le dijo él: bueno, sí, se dice fácil, pero ¿qué pasaría si fuera tu mujer la que estuviera enamorado tuyo? Entonces se divorció y salvó la vida de su hijo. No sé si se recuerdan en la historia o nos conocen la historia de Anushka. Aquí está el doctor Echeverría, bien la de conocer. Manushka está en Shela, la tumba. Dice la historia que era una gitana circense, trabajaba en un circo, que pasó en Shela, según cuentan, y que se enamoró no sé si era el alcalde o el hijo del alcalde de la región, la cual se enamoró. Al parecer sí estuvieron en un amorío
pero el tipo la dejó rápido y la Vanushka pues falleció y se dice que falleció de amor. Y ahora es un lugar hasta de peregrinaje para mucha gente, para que te ayude en sus mal humores. Otra historia en Guatemala, curiosamente no sé por qué son de Guatemala, pero bueno, tal vez en Colombia hay algunas otras historias. Pero la niña de Guatemala también, que era García Granados, se dice que se enamoró de Juan Martí cuando él estuvo en Guatemala y murió cuando él se fue. Y ella pues no era alta, pero falleció, se dice, y se escribió que falleció de amor. Entonces lo más probable es que estos pacientes, en este caso históricos de nuestra historia, hayan tenido el síndrome de Takotsu, que es el síndrome del corazón roto. ¿Y qué es esto? Pues es una cardiopatía, cardiomiopatía dilatada de causa no isquémica. La principal causa de cardiopatía dilatada es isquémica, pero la no isquémica es Takotsubo. Y esto lo que causa es que se haga una dilatación importante del ventrículo izquierdo y la función ventricular importante, que semeja como un infarto agudo del miocardio. Y esto es desencadenado única y exclusivamente por un estrés intenso. Se han visto pacientes, por ejemplo, cuando hay un desastre natural, recién un terremoto o algo, la incidencia de los hospitales aumentan los casos de Takotsubo o pacientes que han tenido una ruptura amorosa o una pérdida de un ser querido desarrollan este síndrome. Entonces, ¿qué conexiones son las que pueden ocurrir ahí? Todavía no sé, pero es importante. Aquí se ha establecido mucho la asociación con la corteza de la ínsula. Vamos a ver, nosotros pues lo vemos en la emergencia, si le hacemos una tomografía cardíaca, se ve esta dilatación en la fase sistólica final del ventrículo, que no debería ser así, y la dilatación de la pared, que asemeja a una trampa de pulpos japonesa, que es esta vacía, por eso es que se llama Takotsubo, porque eso significa trampa de pulpos. Entonces, se ha descrito casos de síndrome de Takotsubo luego de un infarto isquémico. Ven aquí un caso de un paciente que tuvo un evento isquémico en el territorio de la arteria cerebral media derecha, en el segmento M2 proximal. Entonces vemos una reacción de difusión tanto de la corteza insular como región frontopecular. Y después de esto desarrolló un dolor precordial intenso, agudo, las enzimas cardíacas negativas. Fue llevado a coronariografía negativo para estenosis coronaria y en angiografía pues se distingue la disfunción ventricular importante. Y ya está establecido que hay dos causas o dos tipos de Takotsubo. Uno relacionado a un stroke, que es el caso que vimos aquí a continuación, eh, y es causado por un evento isquémico a la corteza insular y es casi exclusivamente derecha. Esto provoca cambios de daño a la corteza insular, se rompe la red autonómica subcortical y de la actividad simpática aumenta y baja la actividad simpática y causa el daño cardíaco. Pero la causa emocional es causada por un estrés externo. Aquí hay una desregulación siempre del network, de la red cerebral, pero aquí esta red no solo afecta a la corteza insular, sino que también a amígdala, y amígdala, como bien sabemos, está en relación a miedo, al estímulo del miedo. Y la corteza del cíngulo anterior, que también está relacionado a la voluntad o el inicio de el movimiento o el movimiento voluntario, digamos, o la voluntad de hacer las cosas, digamos. Entonces, todo eso desarrollan también el mismo daño hacia la ínsula y por ende un síndrome de Takotsubo. Eh, Han habido varios papers donde demuestran eso y aquí hicieron una correlación de varios estudios donde todos o la mayoría tenían su epicentro de lesión en el hipocampo, pero principalmente en la corteza insular, que son los causantes de disfunción del ventrículo izquierdo.
Entonces, también vemos que no solo afecta el hipocampo o tallo cerebral, sino que también la corteza frontal y el hipocampo, así como la corteza insular en el desarrollo de estas patologías. Recordémonos de la ínsula, tiene esta morfología y están distribuidos por 2 giros largos posteriores y 10 giros cortos anteriores, y así lo vemos en anatomía seccional. Es importante porque es el donde se hace la interocepción, donde se reconoce inclusive el estado del corazón, cómo está el corazón, pero también es un área muy importante de detección de emociones, e inclusive está relacionado con la empatía. Lesiones isquémicas en la corteza insular, los pacientes tienden a tener ausencia de empatía. Y inclusive los cambios pues, vasculares que hemos visto pueden desarrollar también el desorden del sueño de Ondín o una patología de Ondín o maldición, como se dice, de Ondín, que es cuando se pierde la capacidad involuntaria de respirar. Todos aquí estamos respirando de manera involuntaria, pero estos pacientes pierden esa capacidad y tienen que estar bajo un CPAP continuo para respirar, porque si se les olvida respirar, mueren. Entonces, esos normalmente fallecen cuando están en la noche, ¿verdad? ¿Qué otra patología se ha asociado? Pues la fibrilación articular. Más que todo, se ha visto en la relación con atletas de alto rendimiento. Actualmente ha subido mucho esa incidencia de fibrilación atrial, y es por un estrés, principalmente por ejercicios extenuantes de fondo, por ejemplo, maratón. Recientemente acabamos de tener nuestra maratón de 21 en nuestro país. Ahorita no vi algún caso, pero en algunos casos, por ejemplo, en la maratón de Cobán siempre hay algún infartado, no sé por qué. Entonces es muy importante que por lo menos la gente se tire a correr sin saber si tiene alguna cardiopatía o si el mismo estrés no están acostumbrados a este tipo de ejercicios extenuantes, pueden ser un factor de riesgo para que desarrolle no solo una fibrilación atrial, sino un evento isquémico. Entonces ya para finalizar les voy a presentar algunos casos que se relacionan con estos y tal vez unos nuevos propuestas que no he visto en la literatura, pero tal vez sean relacionados a trastornos de cerebro-corazón. Primero, los clásicos de fibrilación auricular, estos microémbolos que están dispersos con forma de regadera, como se llama, o shower emboli, que están dispersos en el territorio de las arterias cerebrales medias, en este caso los centros semiovales. Vean cómo hay áreas de restricción de la difusión puntiforme, que también se pueden ver en T2 o FLAIR. En este caso, pues es una fibrilación auricular. En este paciente con alteración conductual vemos la misma distribución, digamos, muy similar en los centros semiovales de áreas de restricción de la difusión. Cuando lo vemos bilateral, siempre hay que buscar una causa cardíaca, no yugular o carotidia, perdón. En este caso tenía endocarditis y esto fue la causa de la diseminación de émbolos sépticos por una valvulopatía cardíaca. Entonces, esta es una causa, una patología cardíaca que causó una manifestación neurológica. Aquí hay otro caso de Takotsubo. Este caso, pues, era mi tío. La verdad no falleció de esto, pero él padeció de depresión por una influencia emocional muy grande. Tuvo una caída y se fracturó una vértebra de 8. Antes de llegar a hacerle verteroplastía, empezó con dolor precordial agudo, todos sus marcadores normales, le hicimos un triple rule out por tomografía normal y pues desarrolló por angiografía la manifestación clásica de Takotsubo. Otro caso de pacientes con politraumatismo, en este caso el paciente estaba bien, pero tenía fractura de ambos fémur, que estaba estable, pero eventualmente como a los 2, 3 días empezó a desarrollar un trastorno confusional y vemos ligeras áreas de restricción de la difusión en los semiovales
eh, más definida, ¿verdad? Se miraban en FLAIR también. Uno estaría enfermedad de pequeño vaso, etcétera, o alguna endocarditis que esté causando eso, no tenían nada de eso, pero la secuencia de susceptibilidad demostró estos múltiples, innumerables eh, focos de artefactos de susceptibilidad que están pues dispersos en prácticamente toda la sustancia blanca del encéfalo. Esto es clásico de una embolia grasa. Entonces, puede haber una embolia grasa aislada, pero en este caso fue llamada embolia paradójica. Él tenía una comunicación interventricular por un foramen oval permeable que fue la causa de que migraran la cantidad de émbolos al cerebro. Entonces, no es el caso del paciente, este es de la literatura, donde se miraba la comunicación del foramen oval. Y las hemorragias pequeñas son esas en un espécimen post-mortem. Las moléculas de grasa son bien friables, pero llegan a tapar los capilares muy distales y se rompen. Otra patología, el paciente con embarazo empezó con preeclampsia y empezó a tener deterioro conductual, a tener trastornos de ira. El ataque se miraba un área ligeramente hiperdensa en el surco cercano en la región parietal superior. Vemos que en FLAIR se ve la hemorragia subaracnoidea sulcal. También hay artefactos de susceptibilidad en los surcos y también en los giros, en los circos frontal superior y medio bilateral. Tenía una encefalopatía posterior reversible. Entonces, una causa cardiovascular, en este caso tenía hipertensión, una preeclampsia, que desarrolló eclampsia por una encefalopatía posterior reversible. Otra paciente, curiosamente, es otra tía, ¿verdad? Nosotros tenemos algo ahí, eh, que empezó con monoparesia izquierda, cefalea y disartria, eh, y curiosamente en la anamnesis empezó a desarrollar fiebre, un cuadro catarral, y ahí dice yo tengo sinusitis, creo que me dio sinusitis. En la taxa ideal pues vemos esa subaracnoidea en el valle siliano derecho, hay que descartar un aneurisma, en efecto tenía un aneurisma cerebral, y en el segmento M2 dice previo a bifurcación de M2, antes de que empiece M3 del lado derecho. En efecto, pues la reconstrucción se ve el aneurisma, claramente el aneurisma aquí en las reconstrucciones volumétricas. Entonces fue llevado para ver si era candidata a una embolización. La angiografía que se le hizo, vemos, fue a los 4 días después, porque esto fue en otro hospital, entre que la trasladaban, pues se le hizo una angiografía control. Vemos algún cambio ya de la morfología del aneurisma, pero seguía con fiebre. En todos esos días tuvo fiebre y como cosa muy importante, ella hace 2 meses tuvo un reemplazo valvular protésico de la mitral. Se le hizo cultivos y estaba positivo para Staph epidermidis y en el eco pues tenía vegetaciones. Entonces, este es un aneurisma micótico. Subsecuentemente, la angiografía, vean cómo cambió el tamaño. Este se trombosó espontáneamente, no hubo necesidad de tratamiento. Vean cómo empezó y cómo se fue cerrando el aneurisma. No hubo chance de darle algún tratamiento, afortunadamente. Todos alguna vez tal vez hemos visto estos casos con coartación aórtica, ¿verdad? En este caso, paciente de 24 años. Yo he tenido 2 casos de esos. Curiosamente, uno es familiar de un estudiante de medicina que era estudiante, eh, tenía coartación de aorta, se corrigió en Estados Unidos, pero tenía cefalea y le hicieron la angiografía cerebral con un aneurisma gigante en la arteria comunicante anterior. También sería una manifestación neurológica por una patología cardiovascular. Otro caso, paciente con fallo cardíaco, tuvo 3 infartos agudos al miocardio, estado comatoso. Se le hizo una secuencia de perfusión en la secuencia de ASL y vemos una hipoperfusión global, nuevamente causa cardíaca con manifestación neurológica para que vean el normal
cómo se debería de ver. En este caso, pues, con una hipoperfusión global, casi muerte cerebral, ¿verdad? Ya unos tres últimos casos. Este es un caso muy curioso, paciente de 78 años, mujer, que tuvo una caída y empezó a alterar la conciencia. Es una tomografía cerebral, la cual estaba normal, y le hicimos la resonancia. Este es FLAIR, este es difusión y este es ASL, en los cuales solo se ve la patología en el ASL, que es la perfusión, en ambos lóbulos occipitales, especialmente los polos occipitales, totalmente hipoperfundidos. Y curiosamente esta paciente tenía algo que me habló el neurólogo muy interesante. La paciente, cuando llegaba a hablarle, ella miraba fijamente al techo y respondía normal, diciendo que todos la están tratando mal, que aquí la trajeron bajo su voluntad, ella está bien, no tiene nada. Entonces, curiosamente, el neurólogo le evaluó y le dijo, bueno, ¿cuántos dedos tengo? Tres, decía ella. Y solo estaba señalando dos, ¿verdad? Entonces le decimos, siga el dedo, ¿a dónde va? Y no lo movía, y ella decía, sí, aquí va el dedo. Entonces, eh, ella tenía clínicamente lo que se llama ceguera cortical, y la resonancia confirmó este hallazgo. Pero este paciente niegan que están ciegas, y se llama síndrome de Anton-Babinski, que es no solo que lo niegan, sino que el cerebro trata de compensar que no tiene visión, y dice que están confabulando contra mí. Dice, estos están haciendo algo en contra de mí. Entonces la paciente se cayó porque no miraba, se tropezó porque no miraba. En la emergencia tenía 220, 130 de presión, y esta fue la causa del síndrome. Puede ser tan profunda la perfusión que puede causar un infarto como tal, como el caso que está ahí arriba, que no fue el caso de la paciente. Y hay varias causas, ¿verdad? Entre las cuales, pues, una encefalitis pueden serlo también, pero también la presión arterial elevada o traumatismos. Hay otros casos donde la secuencia ASL, que los selectivos saben, han pasado conmigo que ASL es mi secuencia favorita, y que no salgo de mi casa sin ella, como es. Lo que veo es paciente con cefalea en mi pared derecha, y lo que vemos es una perfusión aumentada izquierda, en todo el hemisferio izquierdo. Y este es otro caso de una hemiplegia migrañosa. Entonces, eh, eh, ¿por qué estaría aumentada la perfusión del lado izquierdo? Ahorita lo vamos a ver por qué. Curiosamente, tuve otro caso con el mismo cuadro, solo que el paciente tenía afasia y tenía hemiparesia derecha. En este caso sí está disminuido el hemisferio izquierdo, y tenía afasia porque el área de Broca está comprometida. Entonces, ¿por qué aquí sí está disminuido la perfusión y en el otro no? Y estas son las dos manifestaciones de la migraña hemipléjica. La migraña hemipléjica puede estar en lo clásico aquí es que tenga un aura. Entonces el paciente empieza con la vasoconstricción, y ahí es donde tienen el aura migrañosa, y empiezan ya sea con afasia o la hemiparesia. Después hay un síndrome de rebote por hiperperfusión de rebote. Se hace una vasodilatación severa, y ahí es donde les dan la cefalea intensa, que piensan que están teniendo un evento isquémico o que tienen la hemorragia, y la hemiparesia persiste. Entonces así es como llega a la emergencia, y de las dos maneras puede verse, ya sea hipoperfundido o hiperperfundido. Entonces es una manifestación neurológica de causa vascular, que a mi parecer pues también es un link en desorden cerebro-corazón. Ya para finalizar, un paciente que tuviera stroke, que es clásico, que pues la representación, sin embargo, él tuvo 12 días antes un infarto del miocardio, y fue dos medicados en la coronaria descendente anterior, por lo cual él tenía complicación la anticoagulación, la antitrombolisis, estaba coagulado. Vemos esta hipoperfusión, tenía un área de mismatch, entonces era para hacerle un tratamiento endovascular. Estaba tapada M1 distal, se le sacaron 3 coágulos, de los cuales venían de la orejuela, y se reperfundió completamente. Entonces, ese es un evento isquémico causado por un coágulo en la orejuela.
Entonces, les hago esta pregunta, pues, ¿creen que de verdad neurocardiología está reuniendo las características para hacer una nueva especialidad? Yo creo que sí. Entonces, en la medida que más entendamos este tipo de patologías, yo creo que ya no se van a chivolear los especialistas en la emergencia para ver quién la ve, ¿verdad? Sino que vamos a tener un conocimiento más de estas patologías y nosotros como radiólogos, pues vamos a estar más presentes en entender estos mecanismos, cómo funciona muchas de las fisiopatologías, para que cuando venga un futuro, no muy próximo, pues las podamos reconocer bien. Ojalá que no estemos viejitos cuando las veamos. Y pues si no es más alguna duda, algo así, pues solo quisiera desearles mucho éxito a la selección hoy en la noche. Y muchas gracias por su atención.